Y vamos a hablar ahora en este segundo bloque sobre las teorías científicas o sobre algunas ideas que a lo largo de la historia se han ido confabulando o pensando o la gente ha tenido como teoría para saber de dónde provenimos. Claro. Hablamos de las teorías científicas, como por ejemplo las teorías de la evolución, la supervivencia del más fuerte, teoría de Carlitos Darwin, Charles Darwin. También la teoría del Big Bang, del origen del universo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar un poquito de estas teorías? Bueno, no vamos a profundizar en ellas, sino que vamos a hablar temas relacionados en torno a ellas. Porque estas teorías niegan la existencia de Dios y niegan la actividad de Dios como un actor que diseña, que crea lo que nosotros hoy día conocemos como el universo y todo lo que vemos. La ciencia siempre trata de explicar lo que obviamente nosotros no podemos entender. El origen del universo, por qué el sol brilla, por qué hay noche, por qué hay día, todas esas cosas. Porque hay una fuerza de gravedad, claro. ¿Qué pasa con las mareas? ¿Qué pasa con los vientos? ¿Por qué hay estaciones del año? ¿Cuál es la rotación, la traslación? Todo eso es lo que la ciencia trata de explicar y obviamente a nosotros nos ayuda porque podemos entender el ciclo de la vida, el ciclo de todo. Pero, sin embargo, en cuanto al origen de la vida, al origen de la humanidad, el propósito de la humanidad, la ciencia no reconoce la actividad creadora de Dios. En este caso, por ejemplo, tenemos la teoría de la evolución que propone que la vida ha ido evolucionando, ¿cierto? La vida se ha ido adaptando, evolucionando de organismos muy básicos hasta organismos más complejos, hasta en este caso llegar hasta la humanidad, la humanidad como parte del reino animal. ¿Ya? Entonces, vemos que hay muchas teorías que niegan la existencia de Dios y niegan la actividad creadora de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó el universo. Sí. Ya lo mencionábamos, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Dios crea el universo, el cielo, la tierra, los mares, el cielo, los animales terrestres, marítimos, todo. Y finalmente crea al hombre, como ya lo hemos mencionado. Pero la teoría de la evolución, que lo que hace es degradar al hombre. No sé si lo mencioné en capítulos anteriores, pero la teoría de la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre perfecto, pero el pecado lo fue degradando. Claro. Incluso ahora nos comportamos peor que cualquier animal. Pero la teoría de la evolución que nos dice que el hombre ha ido evolucionando, o que los animales, ¿cierto? Las diferentes especies, seres vivientes han ido evolucionando. En este caso los primates han ido evolucionando hasta llegar a la excelencia que hoy día conocemos como el ser humano. Claro, que en algún punto de la historia de la Tierra empezamos a caminar en dos piernas. Ahora, la teoría de la evolución no dice exactamente que nosotros venimos del mono, pero sí dice que los primates y el ser humano tienen un ancestro en común, que es otro primate. Entonces, de igual forma, no lo dicen directamente que venimos del mono, pero sí venimos del mono. No, yo no. Hay algunos que tienen más cara de simio, podríamos decir. Pero las teorías niegan la existencia de Dios y se niegan a creer en un Dios que diseñó, que creó todas las cosas. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque creemos nosotros a través de la palabra de Dios que nos enseña que el hombre fue creado. Y no evolucionó. No ha evolucionado. Podemos ver que en la naturaleza hay ciertos animales que se han adaptado, ¿cierto? Al tiempo, al clima, a las zonas donde han tenido que vivir, pero son adaptaciones pequeñas. Claro. No son evoluciones o grandes cambios frente a su creación original. Claro. La teoría de la evolución, por ejemplo, nos enseña... Bueno, la teoría de la evolución no explica tampoco el origen de la vida. Pero hay otra teoría del origen de la vida, de cómo se formó, que hablan del caldo de cultivo, que habían ciertos elementos en la tierra y ciertas condiciones climáticas que dio origen a la vida.
y que esos organismos unicelulares luego fueron evolucionando, ahí entra la teoría de la evolución, fueron evolucionando hasta organismos multicelulares y más complejos, después seres vivos que se clasificaron después o se dividieron en diferentes tipos de clases de animales, mamíferos, peces, aves voladoras. Pero aves que no vuelan, sí. Entonces, y por casualidad, porque aquí todo tiene que ver la casualidad, por casualidad estos seres vivos evolucionaron en un sexo femenino, o sea, en este caso hembra macho, y que por casualidad también estos podían reproducirse, ¿cierto? Entonces todo parte a base de la especulación y la fe. Porque eso es un punto importante, que para creer toda esta secuencia de casualidades, estas secuencias de teorías que tratan de explicar el origen de la vida, la evolución de cómo surgió la vida en la Tierra, de cómo apareció el hombre en la Tierra, todo esto necesita ser creído con una fe tan increíble que necesita más fe de la que nosotros necesitamos para poder creer en lo que la Biblia dice. O sea, necesitamos mucho más corazón a ojos cerrados y no preguntarme nada más que lo que está ahí. Claro, porque la ciencia, ¿qué es lo que dice? Para que algo sea científico o que esté dentro del método científico, es que tiene que ser comprobable, que sea repetitivo, claro, comprobable y medible. Claro, y si nosotros vamos, por ejemplo, ahora a la teoría del Big Bang, que explica el origen del universo, claro, que hubo una explosión de la nada, que había, no sé, elementos, todo estaba condensado, como dicen, en un punto tan pequeñito. Punto pequeño, y de repente este punto empezó a expandirse. Se expandió, pum, pum, pum. Y claro, y ahí dicen que eso tiene como un eco hoy día, bueno, el eco lo tiene, que dicen que es comprobable porque todavía sigue expandiéndose. El universo se sigue expandiendo. Como cuando uno hace un golpe en el agua y hay ondas que nosotros vemos. Eso también sucede a nivel universal. Universal, claro. Ahora, a pesar de eso, hay que tener mucha fe para creer en eso. Claro, porque ¿quién estuvo al principio en el Big Bang? Nadie puede, y eso se puede replicar, no se puede replicar. Entonces, ahora nosotros estamos hablando de esto desde el conocimiento básico que se nos enseña en los colegios y todo eso. No ahondamos mucho más en estos temas, pero hablamos de lo básico y lo elemental de lo que presentan estas teorías. Uh-huh. Y claro, lo que hacen estas teorías es alejar al ser humano de la verdad de la palabra de Dios, que existe un creador. Como decíamos, para creer todas estas teorías se necesita mucha más fe de la que nosotros necesitamos para creer en la palabra de Dios. Y eso es un ataque muy recurrente del mundo no científico, pero del mundo supuestamente intelectual, agnóstico, que niega la existencia de Dios y que nos ataca a nosotros de ser hombres y mujeres ignorantes, que ocupamos la fe porque no sabemos razonar. Pero para creer, como decíamos, este tipo de teorías se necesita mucha más fe de la que nosotros necesitamos. Y para ellos, que ponen su fe, su creencia en este tipo de teorías, para ellos la ciencia, estas teorías se convierten en otros hombres se convierten en su propia religión. Su propia religión. Uh-huh. Entonces, Romanos 1:22, ¿qué nos dice? Es cortito, pero dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día, la sabiduría se encuentra en las cosas más inexplicables, en las cosas más ridículas. El mundo considera que en ellos se encuentra la sabiduría, lo intelectual. Y obviamente nos acusan a nosotros de ser hombres que no ocupamos nuestra razón, que somos ignorantes y que vamos por el camino más fácil. Pero también vemos que todas estas teorías no tienen lógica, ¿cierto? Como decíamos, hubo una explosión de la nada, pero produjo todo lo que nosotros vemos en el universo: los planetas, las estrellas, los sistemas solares, las galaxias, todo. Wow. Pero ¿de la nada puede salir algo? No, la nada produce nada. Nada. 0 por 0. 0. Entonces, mientras hablaba, yo pensaba, y había esto, y había en estos organismos, y de repente este caldo de cultivo, pum, se formó todo. Y yo pensaba, yo creo que todas las personas que cocinan les gustaría poner la cebolla, las papas, la zanahoria, la carne, todo junto, y mañana ir y pum, de repente que se haya cocinado. Claro. No, es imposible. Es imposible. Entonces, si nosotros
ocupamos la misma lógica de estas teorías, sería algo totalmente contradictorio, porque las cosas no suceden por el azar. No es así. La nada no puede producir algo. Todo causa, la ley de la causa y efecto, Causa ¿cierto? y efecto, sí. Tiene que haber una causa inicial para que haya un efecto, para que haya algo, un resultado, ¿cierto? Entonces la nada no produce nada. La nada no tiene efecto. Claro, entonces vemos que esto no tiene lógica. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque lo que el mundo intenta explicar dejando a Dios de lado no tiene lógica. La palabra de Dios nos enseña: el hombre fue creado, imagen y semejanza de Dios. Ya, a lo mejor es un término muy poético, muy lindo, muy abstracto para poder entenderlo, pero la Escritura es clara en decirnos: nos tomó polvo de la tierra y nos formó. Y no hay más. Pero eso es algo tan básico, tan sencillo, tan humilde, tan frágil, tiene mucho más sentido que la lógica que tiene el mundo hoy en día. Que todas estas teorías tan argumentadas, tan bien documentadas, pero que no tienen lógica en sí, que no tienen sentido en sí. Y que es solamente una escritura, una labia muy bonita. Porque independiente de la ciencia, a pesar de todo su avance, jamás ha podido crear un ser humano y jamás ha podido, por ejemplo, derrotar la muerte. Y en esa fragilidad hoy día nos creemos así, desde lo complejo, tenemos esa fragilidad que la ciencia no puede vencer. Y que en Cristo sí tenemos esa capacidad de tener la capacidad de creer, que tenemos resurrección, que tenemos vida. Y la ciencia ha tratado de crear seres humanos, de clonar. Claro. Y de buscar la forma, pero no ha podido llegar a ser lo que ha hecho Dios. Y crear la inteligencia, como mencionaba, la inteligencia artificial. Sí. Hace poquito, un avance científico muy grande se realizó de que simularon el cerebro o replicaron el cerebro de una mosca. Uh-huh. Todas las conexiones neurológicas, todo lo replicaron de forma virtual. Y esto lo implantaron, o no sé cómo se dice, pero esto lo llevaron este cerebro de mosca de manera artificial. Le dieron como un cuerpo virtual, obviamente, de una mosca. Y esta mosca virtual comenzó a actuar como una mosca normal. Sin órdenes previas ni nada. Esta mosca comenzó a actuar de forma como una mosca normal, con este cerebro replicado de forma artificial, de forma autónoma. Entonces ahí muchos están hablando hoy en día de cómo la ciencia ha podido avanzar bastante, y que posiblemente en un futuro más cercano esto también lo pudiesen replicar a gran escala con personas. Replicar una conciencia, porque de eso se está hablando, de replicar la conciencia. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice: quién es el que da la vida es Dios. Así es. El origen de nuestra vida está en Dios. Y si en algún momento el hombre puede replicar algo parecido a lo que es la vida, no es vida. Eso que van a replicar no va a ser vida, no va a ser lo que el plan de Dios, y esa alma o esa conciencia o eso que supuestamente pueden crear, que no va a tener alma. No viene directamente de Dios. De Dios. Entonces, tenemos claramente todas estas teorías, todas estas ideas que parecieran ser muy intelectuales, pero que claramente no tienen lógica, no tienen sentido. Y obviamente van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que en estos últimos años ha sucedido, que la ciencia ha apartado al hombre de Dios. Sí, a ese punto quería llegar también, cómo la ciencia nos va alejando de realmente nuestro creador, y nos va llenando y nos va vendiendo este humo que nos va cegando un poquito y alejando de quien realmente somos imagen. Lo que nosotros estamos haciendo ahora no es hablar en contra, no es decir que somos hombres que no creemos en la ciencia o personas que no creemos en la ciencia. Estaríamos negando todo lo que recibimos constantemente, lo que muchas cosas creemos y que la ciencia nos facilita, la ciencia médica, todos los avances que han existido a lo largo de los años nos han beneficiado para también tener una calidad de vida mejor, ¿cierto? Pero en cuanto a lo que trata la palabra del Señor, en cuanto a lo que presenta la palabra de Dios,
en cuanto a nuestro Creador, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a lo que la Biblia nos dice de quiénes somos nosotros. ¿De quiénes somos imagen realmente? Claro, obviamente la ciencia ha apartado al hombre de la verdad. Y por eso Pablo a Timoteo le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo, predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y dice, y muchos se volverán a las fábulas. ¿Será el Big Bang y la evolución una fábula? Chan, chan. Y para terminar con este bloque, si ustedes se fijan en los eslabones, tanto de animales extintos o de la misma cadena evolutiva del ser humano, muchos se han encontrado fósiles, ¿cierto?, de esqueletos de estos supuestos eslabones, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones se han encontrado solamente pedacitos del esqueleto. Un diente, un fémur, ¿ya?, un cráneo, que no en su totalidad. No han encontrado un cementerio de Narden. Claro, entonces con ese poquito que tienen, reproducen todo el cuerpo humano. Todo un organismo, ¿cierto? Toda la apariencia, de qué color tenía el pelo, cómo eran los ojos. Qué comían. La piel y todo, claro. Y encuentro que también ahí hay mucha imaginación. Y lo mismo de los dinosaurios. Ya no, vamos a hablar de otro tema, pero los dinosaurios, ahora nosotros teníamos dinosaurios, sabemos cómo gritaban, cómo se movían, de qué color eran. Cómo se reproducían. Claro, entonces, pero vemos que si volvemos al tema, si pensamos bajo la misma lógica de ellos, todo esto no tiene sentido. No tiene sentido. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, de verdad me encanta, que está en Romanos 1:20, y que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Y ese, claro, el apóstol Pablo nos habla claramente. No hay excusa. Si no veo a Dios, el cielo. Si el hombre no quiere creer, se va a rehusar en creer. Teniendo evidencia, los mismos fariseos, los líderes religiosos, cuando veían los milagros de Jesús, veían que los enfermos sanaban, ¿cierto? Los muertos resucitaban, los ciegos veían, los sordos oían, pero ellos se rehusaban, dice el Evangelio de Juan, que se rehusaban en creer. Sí. Pero no tenemos excusa. Tenemos toda la creación a disposición para enterarnos de quién es nuestro Creador. Amén. Vamos a la pausa y volvemos ya con nuestro bloque final.